Muy buenos días, hermanos. La semana pasada empezamos una nueva serie para estudiar lo que significa vivir en santidad. Vimos una introducción. Vamos a tratar de meternos con cierta profundidad para traer claridad principalmente al tema de la santidad y otros temas que son muy relevantes para la vida cristiana. Hoy vamos a ver otro tema relevante, de hecho, según Jesús, indispensable para la salvación. La semana pasada vimos que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y dijimos que es un tema fundamental entender lo que es la santidad. Y empezamos a estudiar a manera de introducción la diferencia entre santidad y santificación para poder llegar al tema del día de hoy. Hoy vamos a estudiar sobre el nuevo nacimiento. Y así como Jesús dijo que sin santidad nadie verá al Señor, Jesús por medio de la Escritura, ¿verdad? Porque le dice en la carta a los Hebreos. Pero Jesús dijo literalmente él en su ministerio terrenal que si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y este es otro punto, un requisito indispensable para la salvación. Y muchos de nosotros como cristianos tenemos idea de estos conceptos, pero formados desde la experiencia personal, no formados desde la Escritura. Y eso nos lleva a confusión y nos lleva, tristemente, a desviación. Entonces, la semana pasada vimos la diferencia entre santidad y santificación. Santificación se refiere a la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Él nos santifica. Y la santidad es la consecuencia de la santificación, la consecuencia de esa obra en nosotros. Por lo tanto, no hay santidad en una persona sin la santificación de Dios. Entonces, nadie puede decir que de repente es santo porque así se lo propuso. Es Dios quien te hace santo porque Él te santifica. Antes del tiempo, vimos en Efesios la elección y la predestinación. Antes del tiempo aún no existe nada, ni el universo, ni tú ni yo, pero en la mente de Dios, Dios te pone aparte, ¿verdad? Cuando te elige y predestina para salvación. Esa es la santificación antes del tiempo. Y en el tiempo, en nuestra vida, llega un día en el que Dios literalmente te pone aparte, ¿verdad? Te santifica, que es lo que vimos que cuando hablamos de la santificación, la Biblia nos habla de 3 fases. La primera, esta que sucede en el tiempo después de la elección y la predestinación, se llama santificación posicional. Es cuando Dios te hace nacer de nuevo y es un acto soberano de Dios. Ya no eres ciudadano del reino de las tinieblas, ahora eres ciudadano del reino de los cielos. Es algo que Dios hace y cuando Dios te hace nacer de nuevo, cuando te da esta santificación posicional, tu posición ante Dios cambió, quién eras y quién eres hoy, ahí empieza la santificación progresiva. Esta lucha individual contra el propio pecado todos los días de tu vida hasta que te mueras o que Cristo regrese. Esa es la santificación progresiva. Y vimos, lo vamos a estudiar más adelante con más detalle, pero es una sinergia. Dios te santifica y tú tienes que morir a ti mismo y vivir para Cristo. Pero estamos hablando desde la perspectiva de Dios. Dios te santifica posicionalmente en el nuevo nacimiento y luego te santifica progresivamente porque todos los días obra en tu vida para que te parezcas cada vez más a Cristo. Y esto terminará en la santificación final, que es la glorificación, cuando los muertos resucitarán, los que estén vivos serán transformados y tendremos un cuerpo nuevo glorificado. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más lucha interna en nosotros, alcanzaremos la perfección moral. Es decir, no vamos a hacer maldad hasta que lleguemos a ese punto. Entonces la santidad es la consecuencia inevitable de la santificación posicional. Eso es en resumen lo que vimos la semana pasada. Y es el punto de partida para que ninguno de nosotros se jacte diciendo que es santo por algo que él ha hecho, por algo que él ha logrado o por el instituto en el que estudió, el seminario en el que se tituló, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es un mérito humano. La santidad que nosotros podamos tener es la consecuencia de la santificación de Dios. Y dijimos la semana pasada que la santificación posicional ocurre en el nuevo nacimiento. Y es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, el nuevo nacimiento. Ahora, yo sé que todos los cristianos conocen, tienen una idea del nuevo nacimiento. Lo que me preocupa es que muchos de esos se forman una idea no bíblica, una idea que viene de la experiencia personal. Y yo lo puedo decir,
he hablado con muchos cristianos a lo largo de mis 28 años de cristiano, creo ya, y todos los que yo he escuchado entienden del nuevo nacimiento, pero prácticamente todos hablan del nuevo nacimiento como una interpretación de lo que les pasó a ellos. Yo creo que todos podemos hacer memoria, quizás si no fue hace mucho tiempo, qué pasó el día que naciste de nuevo. Ahora, también conozco personas que no tienen idea de cuándo nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque fueron criados en familias cristianas. Crecieron con hábitos cristianos, con una moral cristiana, siempre han hecho las cosas que los cristianos deben hacer y ellos difícilmente detectan un antes y un después, ¿verdad? Y es natural, siempre han estado viviendo en el ámbito cristiano, tienen el vocabulario cristiano, conocen los conceptos cristianos, no saben decir cuándo nacieron de nuevo. Pero vemos otros que andábamos en el mundo, ¿verdad? Y un día Dios nos llamó. Y entonces tú sí tienes una referencia muy clara de quién eras, cómo eras antes del nuevo nacimiento y después del nuevo nacimiento. Así como la humanidad tenemos la historia dividida en antes de Cristo y después de Cristo, muchos de nosotros tenemos muy claro esa misma división, antes de Cristo y después de Cristo. Y estos que tenemos clara la división, debemos empezar a recordar o tratar de hacer memoria cómo eras antes de nacer de nuevo. Y ahí salen muchas historias de terror, ¿verdad? Que eran marihuanos, borrachos, mujeriegos, etcétera, etcétera, antes de Cristo. Y luego hay un cambio radical. Y cuando te centras, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas del día en que pasó? Ahí sí yo he encontrado que muy pocos se acuerdan de ese día. Muy pocos pueden decir, como yo digo, un 6 de octubre de 1996. Dios me cambió. Y yo puedo interpretar lo que me pasó a mí. Y cuando me hablas del nuevo nacimiento, digo, sí, el nuevo nacimiento es aquello que pasa cuando haces la oración de fe. ¿Verdad? Porque así lo viví yo. Así lo viví yo. Y luego le preguntas a otro, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y dice, pues cuando empecé a ir a la iglesia. Y la oración de fe, yo no sabía que se tenía que hacer una oración de fe. Entonces, para ese otro, el nuevo nacimiento es cuando decidió ir a la congregación. Decidió vivir la vida cristiana. Hay otros que dicen cuando dejé de tomar. ¿Y por qué dejaste de tomar? Porque me harté, ya no quise tomar. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? La decisión que tomas de dejar los vicios. Y si te fijas, cada quien define el nuevo nacimiento según cómo le fue. Como dicen acá, cada quien cuenta cómo le fue en el baile. Hay personas que cuando iban a los bailes, se acuérdense los de antes, tú le preguntabas, oye, ¿cómo estuvo el baile? Y te decían, bien aburrido. O sea, nadie quiso bailar con él, si eras hombre, ¿verdad? Hombre, bien divertido y bien entretenido. Bueno, las muchachas le dijeron que sí querían bailar con él. Pero tú puedes definir si el baile estuvo aburrido o no. No, porque depende de tu perspectiva, de cómo te fue en ese baile. Si eres mujer, dices, no, nadie me sacó a bailar. O sí, no hallaba ni de dónde escoger. Le dice, no, espérate, tú 2 veces no. Ahora sigue otro muchacho, hay que darle chance a todos, ¿verdad? Y para ella se la pasó genial en el baile. Y tristemente eso es lo que se hace cuando hablas del nuevo nacimiento. Cada quien te cuenta cómo le fue, cómo le pasó, cómo lo entendió en base a lo que vivió. Y ese es el problema. Tenemos un conocimiento que no está informado en la Escritura, sino en nuestra experiencia. Y el punto es que nuestra experiencia no es la misma que todos vivieron. De manera que entonces, si cada uno define lo que es el nuevo nacimiento según su experiencia, no es nada objetivo. Nadie podría decir si realmente naciste de nuevo o no. El punto importante es que Jesús dijo, Juan 3:3, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es fundamental que entendamos, con 2 motivos distintos, el nuevo nacimiento. Número 1, nosotros, para tener una perspectiva bíblica de lo que pasó con nosotros. Y segundo, para poder explicarle a quien lo pregunta. Porque esto genera controversia. Tú le dices a las personas, ven, acércate a Dios, arrepiente de tus pecados. Dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Arrepiente de tus pecados. Y cuando dice, ¿y el nuevo nacimiento? A mí me han dicho que tengo que nacer de nuevo. Y si tú le dices, sí, pero eso no depende de ti. ¿Cómo que no depende de mí? ¿Cómo voy a entrar al reino de los cielos si yo no puedo nacer de nuevo? Eso es algo que Dios decide. Y si Dios decide, ¿por qué me pide que me arrepienta? Y se vuelve complejo explicarle a quien no tiene ninguna base ni contexto del cristianismo
¿Cómo es que tienes que nacer de nuevo, pero no depende de ti? Y si no depende de ti, ¿por qué anuncias el Evangelio? ¿Me explico? Entonces, una cosa es que nosotros lo entendamos para poder interpretar bíblicamente lo que pasó con nosotros y de ahí poder explicarle a otros qué es el nuevo nacimiento. Y como no hay ninguna contradicción en hacer el llamado evangélico, hablar del Evangelio y al mismo tiempo afirmar que el nuevo nacimiento no depende de la persona. Pero muchos cristianos, cuando dicen, ¿cómo que no depende de la persona? Yo oré, y yo no sé qué oración de fe oraste tú, pero la oración de fe que yo oré decía literalmente, Señor, te pido perdón, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme nacer de nuevo, dame vida, etcétera, etcétera. Entonces tú te quedas con la idea de que naciste de nuevo porque se lo pediste a Dios y Dios te lo concedió. Pero luego, si vas a algún evento cristiano, evangelístico, vas a ver que muchas personas hacen la oración de fe y muchos de ellos, la gran mayoría, nunca se paran en la iglesia. Y es más, he conocido personas que afirman ser cristianos, aunque nunca van a la iglesia, no saben nada de la Biblia, no saben nada de la vida cristiana, pero dicen, yo soy cristiano. Y cuando les preguntas, ¿y en qué te basas para decir que eres cristiano? Un día en una plaza hice una oración de fe. Y ahí me dijeron que si hacía esa oración de fe, era salvo. Entonces, fíjate, esas personas viven su vida totalmente apartados del cristianismo, no conocen nada de Dios, no saben nada de la Escritura, viven como si fueran del mundo exactamente igual que todos los demás y afirman que son cristianos porque un día hicieron una oración. Y eso está mal, no puede ser. Estamos hablando de la santidad que viene como resultado de una obra de Dios en la santificación. Y si Dios te santificó desde antes de la fundación del mundo, te eligió y te predestinó, ¿cómo es que tú determinas si naces de nuevo o no? Entonces ahí es donde se puede poner complejo para aquel que no tiene los conceptos muy claros. Y si no los tienes claros, explicarlo es un relajo porque explica las cosas mal, ¿verdad? Dices cosas incoherentes y la gente se queda como, no, eso no entiendo el cristianismo, no entiendo qué significa, no entiendo qué tengo que hacer. Agarran los dos extremos. O dicen, si no depende de mí, pues yo voy a vivir como yo quiera. A fin de cuentas, si Dios quiere, me salva y si no, no. O se van al otro extremo a decir, lo que yo hago es consecuencia directa de mi salvación. Y las dos cosas contradicen la Escritura. Entonces vamos a empezar a estudiar y lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar del nuevo nacimiento, que es lo que la Biblia dice acerca del hombre antes del nuevo nacimiento y lo que dice después del nuevo nacimiento, para poder tener una claridad de cuál es la obra de Dios y cuál es la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque en el día del Señor podemos reunirnos, podemos separar este día para ti, podemos estudiar todos juntos. Ayúdanos para que este tiempo sea de provecho, que estos conceptos que vamos a estudiar, que vienen de tu palabra, nos permitas entenderlos y no solo entenderlos, como tu palabra lo dice, tú eres el que nos persuade de que son verdad y tú eres el que pone el querer como el hacer. Así que te rogamos que no solo nos permitas entender, sino que tú obres en nosotros para que podamos llevarlo a la práctica, tal como dice tu palabra, de manera que glorifiquemos tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces repasemos. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dijimos que esta es una responsabilidad nuestra, es un mandato, busca la paz y la santidad. Tú tienes que buscar esa santidad. Esa santidad de la que habla es la consecuencia de la santificación, ¿verdad? Entonces nadie puede empezar a buscar la santidad si Dios no lo ha santificado primero, ¿correcto? Y luego leamos de nuevo Juan 3:3. Jesús dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Jesús está hablando con Nicodemo, maestro de la ley, ¿verdad? Alguien que domina como ninguna otra persona en aquellos entonces. Solo los maestros de la ley tenían este grado de dominio de la palabra de Dios y no entiende ese concepto. Y Jesús le dice, ¿cómo siendo tú maestro no entiendes estas cosas? Y ahí está el asunto. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento debido de la Escritura, concluimos cosas que se despegan de la Escritura.
y las damos por hechas porque así las entendimos o porque así nos las enseñaron. Pero Jesús confronta a Nicodemo diciéndole que a pesar de todo lo que ha leído, no entiende estos conceptos tan simples. Simples en un sentido que Jesús dice, si te revelo las cosas terrenales y no las crees, ¿qué pasaría si te revelo las celestiales, verdad? Hay cosas más complejas que esto. Entonces esto es la base. Y cuando Jesús dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, la palabra ver en el griego nos da 5 aplicaciones de esta palabra, 5 posibles traducciones. Dice, en un sentido literal, se debe traducir como mirar fijamente. Por implicación, discernir claramente, física o mentalmente. Discernir es distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces se puede entender o interpretar como discernir el reino de los cielos. Por extensión dice prestar atención a, por hebraísmo, experimentar, pasivamente aparecer. Entonces, de las aplicaciones de esta palabra, Jesús está diciendo que no puedes ver, ni comprender, ni experimentar el reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Cuando tú hablas del reino de los cielos a alguien que no ha nacido de nuevo, no lo va a comprender como debe comprenderlo. No lo va a experimentar, es decir, no va a formar parte del reino de los cielos aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Me explico? Entonces, si no has nacido de nuevo, no puedes ser salvo. Esa es una parte fundamental. Ser cristiano no es un estado psicológico, ¿verdad? No es un estatus mental. No es algo que tú crees. Yo sé que muchos han pensado y leen la Escritura y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y lo traducen a una supuesta oración que si tú dices eso, porque lo confiesas y lo crees, ya eres salvo. Pero Jesús dice, no es una oración. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo siendo ya viejo puedo volver a nacer del vientre de mi madre? Y Jesús le dice, que vamos a estudiar más adelante, que no es así, que es algo espiritual. Y que así como el viento lo puedes sentir pero no lo ves, así sucede con los que nacen del Espíritu. Es algo que tú no ves, no sabes ni a dónde viene ni a dónde va el viento, tampoco sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla que hay evidencias claras en aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, para poder empezar a estudiar, como lo comenté, vamos a dividirlo en 2 partes. El hombre antes de nacer de nuevo y el hombre después de nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que hace que una persona nazca de nuevo? Entonces lo abordamos en 2 partes. En la primera parte de hoy nos vamos a enfocar en cómo describe la Biblia al hombre antes de nacer de nuevo. Porque esto va en contra, tristemente, muchas personas tienen una idea, un concepto de quiénes son ellos y quién es el ser humano, que es contradictorio a lo que la Biblia dice. Y como parten de su experiencia y como les ha ido, de ahí empiezan a hacer teología. Pero no están haciendo teología bíblica, sino que de sus experiencias tratan de sacar conclusiones teológicas. Y por eso se cometen errores y algunos muy graves. Entonces vamos a empezar a definir ciertos conceptos que vamos a estar usando en estos próximos temas. Cuando hablamos la semana pasada sobre la santificación posicional, santificación progresiva y santificación final, estamos hablando desde la perspectiva de lo que Dios hace. Dios te santifica posicionalmente, te mueve del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ya no eres enemigo de Dios, ahora eres hijo de Dios. Dios te santifica, ok, pero desde la perspectiva del que fue santificado, él obtiene santidad posicional. ¿Me explico? Santificación posicional es la obra de Dios cambiándote del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Y ese que fue movido de un reino a otro adquiere santidad posicional. ¿Qué significa la santidad posicional? La posición que tengo delante de Dios. Soy hijo de Dios y fui declarado justo. Yo no tengo deudas, ¿verdad? No hay pecado pendiente por pagar. Jesús en la cruz dijo, consumado es, ¿verdad? Entonces, la santidad posicional que tengo debido a la santificación posicional que hizo Dios, la santidad posicional es que yo soy hijo de Dios, no soy hijo del diablo. Y luego cuando hablamos de la santificación progresiva, la obra que Dios hace en ti día a día hasta que mueras o Cristo venga,
Se llama santidad progresiva. Eso es lo que yo tengo. Dios obra en mí y yo me esfuerzo por hacer lo que Dios dice y no hacer lo que yo quiero, y entonces avanzo. Ahí sí hay sinergia. Entonces la santificación progresiva me da santidad progresiva. Y la santificación final me da a mí la santidad final. Un cuerpo nuevo que ya no tiende al pecado, ni desea pecar, ni peca. Entonces, la santificación es la referencia a lo que Dios hace. La santidad es lo que yo obtuve. Santidad posicional, porque Dios me santificó posicionalmente. Yo tengo santidad progresiva, porque Dios me santifica progresivamente. Y voy a llegar a una santidad final, porque Dios me va a santificar finalmente. ¿Se entiende? Ahora, es importante porque ahora de que hablamos del nuevo nacimiento, aquí hay otro concepto, la regeneración. El nuevo nacimiento es lo que yo obtengo debido a la obra de Dios de la regeneración. La Biblia menciona las dos cosas, tanto que somos regenerados como en las palabras de Jesús, el nuevo nacimiento. Entonces, para que yo nazca de nuevo, ¿qué se requiere? Una obra de Dios que se llama regeneración. Dios hace algo en el hombre. Esa regeneración hace que yo tenga un nuevo nacimiento. Fíjate bien cómo yo no hago ni provoco mi nuevo nacimiento. Es Dios regenerándome lo que me da el nuevo nacimiento. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Porque de la manera en que se nos habla de la santificación y por consecuencia hay santidad, la regeneración da por consecuencia el nuevo nacimiento. Entonces, desde nuestro punto de vista experiencial, lo que hemos vivido, tanto los cristianos como el mundo, tenemos ciertos puntos de común acuerdo. Por ejemplo, es muy normal escuchar a la gente decir que nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. Somos humanos y nos equivocamos. Bueno, en cierta perspectiva, estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo soy perfecto y nunca me equivoco, todos, seas cristiano o no cristiano, decimos, no, mientes, ¿verdad? No es cierto, claro que te equivocas. No hay nadie que nunca se equivoque. Somos humanos, fíjate lo que dicen las personas sin conocimiento bíblico incluso. Es fácil detectar y ver por la experiencia que todos nos equivocamos. Bueno, la Biblia afirma que nadie es perfecto. Entonces, cuando hablamos y partimos de ahí, hay una línea muy delgada entre lo que dice nuestra experiencia y lo que dice la Escritura. Aunque partimos del mismo acuerdo de que nadie es perfecto, hay una desviación muy sutil que nos lleva a cosas totalmente diferentes y que es muy fácil que un cristiano sea engañado con esa distinción. Si todos cometemos errores y todos fallamos, todos olvidamos fechas importantes, todos fracasamos en nuestros proyectos, callamos cuando debimos hablar, hablamos cuando debimos callar, todos cometemos errores. Estos errores siempre nos meten en problemas. Nos herimos a nosotros mismos, herimos a otros, decepcionamos a quien tenía expectativa de nosotros, destruimos buenas relaciones, creamos problemas económicos, etcétera, etcétera. Mientras más edad tienes, más consciente eres de tus errores, ¿verdad? Por eso cuando uno de los evangelios dice que iban a apedrear a una mujer adúltera y Jesús dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, la Biblia especifica que los primeros que dejaron la piedra eran los más viejos y luego los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los más viejos saben con mucha claridad que nos equivocamos mucho. Y los más jóvenes dicen que se equivocan, pero poquito. Y no, también se equivocan mucho, pero no lo ven. Entonces, fíjate cómo tu capacidad de identificar un problema te da una percepción de cómo eres, ¿verdad? Tú le puedes preguntar a un niño, digo, ¿qué niño o no sé quién de ustedes nunca amenazó con irse de su casa? Yo un día amenacé con irme de mi casa. Me voy aquí no me quieren, no me dan las galletas cuando yo quiero. Me ponen a hacer tareas siempre, aquí no es ganar, aquí la lleva uno de perder. Y te da por borrar tus cosas e irte. ¿Y de qué vas a vivir? No sé, pero en mi mente todo iba a funcionar bien, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no ves.
Todo se te hace fácil porque tienes una visión muy corta. Entonces es algo natural que mientras más viejo eres, más consciente estás de los problemas que hay. Y mientras más joven eres, menos consciente. Algo similar pasa cuando empezamos a pensar cómo es que todos nos equivocamos, cómo es que nadie es perfecto. Depende de cierto grado de experiencia para empezar a sacar conclusiones. Y es donde se complica. Tú no puedes hacer teología partiendo de tu experiencia. Teología es a partir de la Escritura. ¿Me explico? Entonces, mientras más edad tienes, más evidente es esto. Y tú puedes asegurar que todos los seres humanos se equivocan. Es fácil afirmar que nadie es perfecto porque tenemos una evidencia muy clara. Pero a pesar de que todos estamos de acuerdo en que nadie es perfecto, hay dos posturas ahí entre las personas. Cuando dice las personas que nadie es perfecto, algunos piensan que soy bueno pero cometo errores, ¿verdad? Soy bueno pero cometo errores. Eso se puede entender como que nadie es perfecto. Es decir, tampoco estoy tan lejos de la perfección, ¿verdad? Nadie es perfecto porque sí, me equivoco, pero yo soy buena persona. Me faltan ajustes. Y la otra postura es, no, nadie es perfecto significa que yo soy malo. Estoy muy lejos de la perfección. Ahora, curiosamente, casi nadie afirma eso. Casi todo el mundo afirma que es bueno pero comete errores. Esa es la concepción más normal en las personas. Soy imperfecto, pero no tanto. Tú nada más dame herramientas y yo lo resuelvo. Como dicen alguna vez, Dios, yo no te pido que me des, nomás ponme donde hay. ¿Me explico? No te estoy pidiendo, o sea, dame, Señor, porque yo no puedo. No, yo puedo. Nomás ponme donde hay y yo me las arreglo. Esa es la postura más generalizada y más universal de cómo una persona se ve a sí misma. Que tiene esta capacidad, ¿verdad? Tiene una capacidad natural de hacer las cosas bien, pero se equivoca. El punto es, ¿qué dice la Biblia de eso? Vamos a Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Ahora, aquí es donde siempre salta una queja. Pero yo sí hago cosas buenas, ¿verdad? Aquí dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y muchos, casi sin excepción, cuando yo hablo de estos temas, pero yo sí hago cosas buenas. ¿Cómo es que dice que nadie hace lo bueno? Yo sí lo hago. ¿Qué significa esto entonces? No hay uno solo justo, dice, ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero tú dices que sí haces cosas buenas. Entonces aquí tengo un asunto de que alguien me está mintiendo, ¿verdad? O la Escritura miente, o tú mientes. ¿O no estamos hablando de lo mismo entonces? ¿Qué debemos entender? Por eso cuando hablamos de que la Biblia dice que no hay bueno ni uno, y hay gente que afirma que hace cosas buenas, ¿qué significa entonces lo que la Biblia dice? ¿O qué significa lo que la persona dice? ¿Cómo debemos interpretarlo? Ahora, la Escritura se interpreta por sí misma. Un pasaje que es complejo debe ser interpretado por un pasaje más claro. Algo que nos dé claridad sobre ese tema nos debe ayudar a explicar el versículo más complejo. Entonces, Jesús dijo, Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús hablando con el joven rico, ¿verdad? Nadie es bueno sino solo Dios. Y algunos dicen, ahí está la prueba de que Jesús no era Dios, porque Él dice que nadie, solo Dios, es bueno. Y piensan que Él se excluye, ¿verdad? Es como si Jesús dijera, ni yo soy bueno, nada más es Dios. Pero hay un problema de interpretación, porque Jesús es Dios. Jesús no se está excluyendo, Él es Dios. Este joven rico llega diciéndole, maestro bueno, y Jesús lo primero que hace es corregir su teología. A ver, no hay nadie bueno, ni uno, solo Dios. Y cuando dice solo Dios, ahí está incluido Jesús, ¿verdad? Jesús está haciendo una corrección a la teología de este joven rico, que afirma que ha cumplido con todo lo que la ley pide.
pero no entiende que no hay bueno ni uno. Jesús dice, literalmente, nadie es bueno. Pero hay personas que dicen que ellos sí son buenos. Ahí tenemos el primer problema. ¿Qué significa entonces bíblicamente que no hay nadie bueno? Bueno, hagamos este ejemplo sencillo. El bien y el mal. No podemos definir el mal si no defines qué es el bien. Porque el mal, la definición es la ausencia del bien. Así como tú no puedes definir el frío si no hay calor, tú no puedes definir la ceguera si no hay vista. ¿Qué es el frío? Explícame qué es el frío. No, pues cuando te pones así, tiemblas. No, eso me dices, ¿qué pasa cuando tienes frío? Pero ¿qué es el frío? La ausencia del calor. Tú no puedes saber que existe el frío si no existe el calor. ¿Se entiende? ¿Qué es la ceguera? La ausencia de la vista. No puedo ver, por lo tanto soy ciego. No puedo definir la ceguera si no defino primero la vista. Si no hay vista, no hay ceguera. Lo mismo es con el bien y el mal. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Entonces, ¿qué es el bien? Dios. Su naturaleza es el bien. Todo aquello que sea conforme a su naturaleza es bueno. Si es contrario a su naturaleza, es malo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se requiere para que alguien sea bueno? Que no haga el mal. Porque el mal es la ausencia del bien. Si yo soy bueno pero hago algo malo, estoy diciendo que en mí no hay bueno, estoy haciendo lo opuesto. Entonces, cuando la Biblia define a alguien bueno, se entiende como alguien que nunca hace lo malo. ¿Me explico? Eclesiastés 7:20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Esa es la definición bíblica de ser bueno. Alguien que nunca hace lo malo. Entonces, cuando alguien dice que él es bueno, ¿de qué me está hablando? Yo soy bueno, yo no robo, no asesino, no secuestro personas. Ok. ¿Has hecho algunas cosas buenas quizás? ¿Pero eso te convierte en una buena persona? Bíblicamente no. Porque si tú eres bueno, es imposible que hagas el mal. Porque el mal es la ausencia del bien. ¿Se entiende? Entonces, cuando la Biblia afirma que no hay bueno ni uno, está diciendo que no existe ningún ser humano que solo haga el bien y nunca peque. Cuando las personas dicen yo soy buena persona, están definiendo lo que es bueno según sus propios términos, pero no según lo que la Biblia dice. Esto es muy importante aclararlo para ti mismo y para el incrédulo que quiere conocer o que ataca los conceptos cristianos. Hay que entender, para empezar, no hay bueno ni uno. Porque dicen, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a buenas personas? La respuesta bíblica es, eso nunca ha pasado, excepto en un caso. Y no fue que Dios se lo hiciera al hombre, sino el hombre a Dios. Dios jamás ha permitido que le pasen cosas malas a las buenas personas, porque nunca ha habido buenas personas. Y el único ser humano que era bueno, la humanidad lo maltrató. ¿Se entiende? Pero el origen de la causa de la queja es, hay personas buenas a las que les pasan cosas malas. Pero la Biblia dice, ninguno es bueno. Esa es la importancia de que tu teología provenga de la Escritura y no de tu experiencia. Porque en nuestra experiencia todos somos buenos en cierto grado más que otros, ¿verdad? Aunque sé que no soy perfecto, soy más bueno que otras personas, puedes decir. Yo no soy un narcotraficante y ya me hace más bueno o no. Ok, tú ya estás estableciendo unos grados ahí de bueno o malo, según tu propio criterio, pero no es el criterio bíblico. El criterio bíblico es todo o nada. No dice, los semibuenos heredarán el reino de los cielos. Los mejorcitos entrarán al reino de Dios. No. El bueno, el que nunca peca, ese no muere. Ese tiene
todo el derecho de vivir justa y rectamente delante de Dios. El problema es que ninguno es así, ninguno. Entonces, antes del nuevo nacimiento, ¿cómo describe la vida al hombre? El hombre es malo. ¿Por qué? Porque hace lo malo. ¿Pero hay gente más mala? Sí. ¿Hay grados de maldad? Sí. Pero para ser bueno se requiere que nunca peques. Nunca peques. Por eso ningún ser humano puede entrar en la categoría de ser bueno. Ahora, cuando hablamos de pecado, tanto en griego como en hebreo, se traduce como hacerlo mal, errar al blanco, equivocarse. Entonces, cuando todos afirmamos que nadie es perfecto, estamos diciendo, en términos bíblicos, decir que nadie es perfecto es decir que todos pecan. ¿Correcto? Decir en la Biblia que ninguno es bueno, en términos generales, es decir, no hay nadie que nunca peque. ¿Se entiende? Porque si la Biblia afirma que la paga del pecado es la muerte, ¿qué merece todos los seres humanos que han existido excepto Jesús? La muerte, porque han pecado. De manera que todos los seres humanos están condenados a la muerte eterna. No hay ni uno solo que pueda librarse porque todos han pecado. Heredamos la condición de Adán, dice Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entendamos el concepto de la muerte. Hablamos de la muerte física y lo que algunos llaman de la muerte espiritual. Así como entendemos la vida y la muerte, tenemos que entender que es la misma analogía del bien y el mal. Tú no me puedes hablar de muerte si no hay vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la muerte? La ausencia de la vida. ¿Y qué es la vida? Dios es la vida. ¿Qué es la muerte entonces? Ausencia de Dios. El infierno. El lago de fuego. Dios sigue siendo omnipresente, está en todas partes, pero tú vas a ser privado de los atributos de Dios, excepto la justicia y la ira. Entonces, dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Adán decide rebelarse contra Dios haciéndole caso a su esposa, ¿verdad? Le hace caso a su esposa, peca, él y su esposa son echados del Edén, su cuerpo experimenta la ausencia de los atributos de Dios, en lugar de estar en paz, está inquieto. En lugar de estar saciado, tiene hambre. Experimenta. Antes, dice la Biblia, estaban desnudos y no se avergonzaba. Desde que comieron del fruto, ahora se avergüenzan. Y hay toda una serie de consecuencias. Y la Biblia nos enseña que Dios había ordenado que cada ser vivo se reproduce según su género. Entonces los hijos de Adán heredan la condición de Adán. De manera que debido a Adán y Eva, primero Eva y luego Adán, pero Adán era el responsable, todos heredamos la misma naturaleza de Adán. ¿Cuál es esa naturaleza? La capacidad de definir qué es bueno en tus propios términos. Entonces todos tenemos la capacidad de decir, pues para mí esto me parece bien y así hacerlo. Y ese es el problema de la humanidad, que cada quien hace lo que mejor le parece. Cuando un hombre decide serle infiel a su esposa, ¿él está pensando en quién? ¿En el bien de su esposa? No. ¿En el bien de sus hijos? No. En el bien de sí mismo. Para él está bien lo que está haciendo y lo puede justificar. Decir, pues mi esposa me trata mal, me deja solo, no me entiende, yo me merezco una vida mejor, me merezco a alguien que me ame, alguien que me entienda y que me comprenda. Y entonces, como él considera que eso es lo mejor para él, lo hace haciendo que muchos sufran por su decisión. ¿Me explico? La libertad que tienes para hacer lo que tú consideras mejor es el problema en este mundo. Porque lo que tú crees que es mejor para ti le va a provocar daño a otro. Y esa capacidad que tienes de hacer lo que tú quieres y crees que es mejor es el problema de todo el sufrimiento humano.
¿verdad? El que roba, ¿por qué roba? Porque está pensando en sí mismo. Es muy fácil, consigue trabajo, ahorra, cómprate eso o quítaselo y ya. ¿Qué es más fácil? Pues quitárselo. Yo dice, pues para mí lo mejor es ahorrarme todo ese trabajo y quitarle a los que tienen. Y algunos hasta se sienten Robin Hood, pero yo no le robo a los pobres. Nada más a los ricos, al cabo es que ellos se pueden comprar más. Y ya estas son buenas personas. Ah, muchas gracias por no robar a los pobres. Vas a ir al cielo por eso. Fíjate cómo empiezan a distorsionar el concepto de bien y mal en base a su experiencia y en base a lo que ellos consideran. Entonces, ¿desde cuándo tenemos este problema? Si todos heredamos de Adán esa situación, esa condición de hacer lo que nos parece mejor, dice Salmo 51:5, Reina Valera 60, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es muy importante que lo entendamos porque el mundo afirma lo contrario y tristemente muchos cristianos también. ¿Desde qué momento tienes esta naturaleza que tiende hacia su propia voluntad a definir lo que él considera bueno? Desde que fuiste formado en el vientre de tu madre, desde la concepción, desde que podemos decir, eres un ser humano, desde ahí ya traes esta naturaleza. ¿Me explico? Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahí está el problema con la humanidad. Desde que naces tienes toda la capacidad natural de hacer el mal. Naces y no eres consciente, ¿verdad? Entendemos que el niño no tiene la capacidad de controlarse ni de reflexionar sobre sus acciones, pero tú puedes ver desde que nace que todo está centrado en sí mismo, ¿verdad? Quien ha tenido hijos o ha estado cerca de niños pequeños, sabes que todo su universo es yo. Yo tengo hambre, yo tengo sed, yo tengo sueño, yo tengo calor, y todos los demás tenemos que proveerle para sus necesidades. Y se entiende, no es independiente. Le ayudas, pero empieza a crecer y cambia naturalmente. No va a dejar de pensar en sí mismo naturalmente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Enseñarle a compartir, enseñarle a ser paciente, enseñarle a recoger sus cosas. Tienes que enseñarle lo bueno. Y todo ese egocentrismo ya lo trae natural, ¿verdad? Si tú no le enseñas a tu hijo a compartir sus juguetes con otros niños, vas a generar un problema muy serio. Y algunos dicen, pues al rato se les pasa. No estás entendiendo el problema que generas cuando no les enseñas a compartir. Desde la perspectiva del niño, cuando no comparte, él se queda feliz, ¿verdad? Porque tiene sus juguetes. Pero desde la perspectiva de los otros niños, ese niño que no comparte no es bueno para jugar. No lo van a considerar, no lo van a invitar. Y el niño que no le enseñan, que no le obligan a compartir, va a empezar a crecer viendo cómo los demás no quieren estar con él. Los niños pequeños no quieren huercos chiflados. Y los adultos tampoco. A nadie le cae bien un huerco chiflado. Nadie quiere estar conviviendo con un huerco chiflado. ¿Me explico? Y ese huerco chiflado, que no es que él se haya chiflado a sí mismo, sino que sus papás lo chiflaron, crece con una perspectiva del mundo irreal. Él ve cómo los demás niños no lo quieren y los adultos tampoco. ¿Se entiende? Los demás niños no lo quieren y los adultos tampoco lo quieren. Y empieza a formarse una idea del mundo que es incorrecta. Y se aísla más y se acerca más con sus padres y sus padres lo siguen chiflando y están creando un pequeño monstruo. Fíjate bien, en el asunto de la Biblia es igualmente peligroso. Si tú dices, no, a ver, fíjate esta pregunta. Todos pecamos, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay alguien aquí que considera que él no peca? Para hacer la encuesta. Una vez hice encuesta y alguien salió diciendo que sí podía lograr 3 meses sin pecar. Gracias a Dios, después de todo este estudio reconoció que estaba mal, ¿verdad? Pero sí hay personas que dicen, no, espérame, yo sí
Si me esfuerzo, sí puedo lograr un buen periodo sin pecar. No, con todo el amor del mundo te digo, estás equivocado. Hay que entender lo que la Biblia dice antes de afirmar semejante cosa. Porque si la Biblia dice que nadie es bueno, ¿cómo es que tú sí puedes un tiempito? No tiene mucho sentido, ¿verdad? A la luz de la Escritura. Pero entonces aquí todos estamos de acuerdo que todos pecan. La siguiente pregunta es, que divide incluso a los cristianos. ¿Por qué pecas? ¿Por qué pecas? Es decir, si todos somos pecadores, ¿eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? ¿Se entiende la pregunta? ¿Pecas porque eres pecador o eres pecador porque pecas? Es decir, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Soy un pecador por lo que hago? Es decir, yo soy pecador porque peco. Al momento en que pequé, soy un pecador. Ok, ¿y antes de pecar qué eras? Pues buena persona. El problema está en que yo deje de hacer lo que estoy haciendo y asunto arreglado. Este es el concepto más general en el que no es cristiano, en el que no conoce de Dios. Dice, a ver, el cristianismo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Los 10 mandamientos? Dice, ya me chuté como 6. 6 sí los cumplo, nomás me enfoco en los otros 4. ¿Cómo le hago? Dame los tips, los 3 pasos para el éxito, los 5 pasos para la prosperidad. Dame la clave y yo me enfoco. Tú nada más dime qué hay que hacer y yo me enfoco a hacerlo. Ahora, yo digo que ese es el mundo, pero hay cristianos que también piensan así. Esa es una postura. La otra postura es que yo peco porque soy pecador. Así nací. Por eso peco. El problema no es lo que hago, el problema es lo que soy. ¿Entiendes la diferencia de las posturas? Yo soy buena persona que a veces hace cosas malas. O yo soy una mala persona que a veces hace cosas buenas. ¿Cuál de las dos es? La gran mayoría de las personas piensan que son buenas personas. Todos nacen siendo buenos y les enseñan a ser malos. Entonces, si tú logras que un niño nunca tenga un mal ejemplo, ese niño debería ser muy bueno. Y por eso muchos padres ayudan a sus hijos, para que no tengan una influencia negativa y hagan las cosas mal. ¿Se entiende? Por eso hay muchos cristianos que no se juntan con gente que no es cristiana. Dicen, yo no me junto con mundanos. ¿Por qué? Porque se me pega. Ok. Eso te hace a ti entonces una persona buena, que mientras no hagas nada malo, derechito al cielo. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? No hay ni uno bueno. Nadie es bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que soy pecador porque peco? ¿O peco porque soy pecador? Imagínate esta situación. Una persona desea hacer la voluntad de Dios, cristiano o no cristiano, porque cuando hay necesidad todos se pueden a rezar, ¿verdad? Y todos están, a veces me sorprende la seguridad con la que habla aquel que no conoce a Dios, vive completamente una vida opuesta a Dios, es enemigo de Dios, y cuando ora o cuando reza, reza con tal seguridad que a veces ni los cristianos rezan con esa seguridad. Dicen, Diosito, yo sé que tú todo lo ves, y aunque he sido malo, yo sé que tú eres bueno y misericordioso. Así que te pido que este cargamento de droga sí cruce la frontera. ¿Muy exagerado? Bueno, otra. Diosito, yo sé que tú eres muy bueno y yo he sido malo. Yo sé que no estudié lo que debía, pero ayúdame a sacar el 70 que necesito para pasar. Y van a presentar y dicen, el nombre sea de Dios, se persignan y empiezan. Órale, bien seguros de que Dios los va a ayudar, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Y aunque yo tengo mis errores, no soy tan malo. Entonces como que Dios sí me va a echar la mano. ¿Te fijas cómo hacen teología?
partiendo de su experiencia y su percepción, eso es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, fíjate, esta oración, vamos a comparar dos tipos de oraciones de personas que están seguros que Dios los oye. Número uno, una persona ora así: Dios mío, ordéname lo que quieras y yo lo haré. ¿Qué opinas? Este hombre trae toda la actitud, mente de tiburón. Tú dime lo que quieres, Señor, yo me muevo a ver cómo le hago y lo hago. Confía en mí, Señor. A mí no me des, a mí ponme donde hay. ¿Se entiende? Y tienes esta otra oración: Dios mío, ordéname lo que quieras y concédeme lo que ordenas. ¿Entiendes la diferencia? Uno dice, dime qué hay que hacer y yo lo hago. Y otro dice, dime qué hay que hacer y dame la capacidad de hacerlo. ¿Quién está orando en términos bíblicos correctamente? ¿Quién está informado por la Escritura al momento de orar? La persona de la primera oración piensa que lo único que necesita es conocer lo que tiene que hacer para poder hacerlo, ¿verdad? La persona de la segunda oración piensa que además de que necesita conocer la voluntad de Dios, también necesita la capacidad para hacerla. Uno considera que tiene la capacidad para hacer lo que Dios ordena y otro considera que no tiene la capacidad para hacer lo que Dios ordena. Y aquí los cristianos se dividen en esas dos posturas. Ya no estoy hablando del mundo, aunque el mundo piensa muy parecido a una de estas posturas. Hay cristianos que dicen, ¿por qué Dios me pediría algo si no tengo la capacidad de hacerlo? ¿Me explico? Y hay otros que pueden decir, lo que Dios está pidiendo, para mí es imposible hacerlo. Y ahí es donde se genera, digamos, el argumento y el contraargumento. ¿Dios me ordenaría algo que no puedo hacer? ¿Qué opinas? ¿Es posible que Dios me ordene algo que Él sabe que yo no puedo hacer? ¿O lo que me ordene, me lo ordena porque sabe que yo puedo hacerlo? Ahí dicen cristianos y no cristianos, Dios, ¿cómo es? A ver, Dios le da sus peores batallas a los mejores guerreros. Y muchos cristianos, amén, tenga su like, buen hombre. Dios le da sus mejores batallas, o las peores, a sus mejores guerreros. Así que si te va bien es que como guerrero no eres bueno. Esta idea, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, parte de que tú puedes, tú tienes la capacidad. Por eso Dios te lo está pidiendo, porque puedes. Oye, pero a mí me tocó más difícil. Porque tú eres mejor guerrero que el otro. Y eso hasta es inspirador, ¿no? A mí me está yendo bien mal, pero porque soy mejor guerrero que tú. Ok. Hagamos una serie de preguntas para tratar de decidir en qué lado estás. Dios ordena que no robes. ¿Tienes la capacidad de no robar? Digo, pues sí, ¿no? Si no, si ya sería un ratero entonces. No he robado y Dios ordena que no robe, yo tengo la capacidad de no robar. Dice, ahí está. Dios te está ordenando lo que tú tienes capacidad para hacer. Otra pregunta, Dios ordena que no asesines. ¿Tienes la capacidad de no asesinar? ¿Alguien aquí nunca ha asesinado a alguien? ¿Bien poquitos? No me asusten, hermanos. Aquí hay personas que nunca han asesinado a nadie. Si Dios ordena que no asesines, ¿tienes la capacidad de obedecerle? Sí, dicen, es muy claro entonces. Cuando Dios te ordena algo, es porque tú tienes la capacidad. Ok, avancemos a preguntas más complejas. Dios ordena que te arrepientas. ¿Puedes? Hay cosas que sí,
y hay cosas que no. Ya se pone un poco difícil, ¿no? Pero la prueba definitiva, Dios te ordena que no peques más. ¿Quién la puede cumplir? ¿Quién tiene esa capacidad? Una vez una mujer dijo, yo. La Biblia enseña que somos esclavos del pecado. Y ella decía, yo no. Pongamos una prueba simple. ¿Cómo sabes que eres esclavo del pecado? Porque no puedes dejar de pecar. Proponte un día entero no pecar en nada. ¿Puedes? Mediodía. No peques en nada, ni de acción ni de omisión. Acuérdate el resumen de los 10 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. No vas a pensar en nada que no sea Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vas a estar sirviendo a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y al mismo tiempo vas a estar amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Durante cuánto tiempo puedes cumplir eso? Mediodía, levante la mano a alguien. 6 horas. 3 horas. Hora y media. 20 minutitos. ¿Sí? Mientras estás dormido. A ver, si estás dormido, estás amando a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. No, ni siquiera estás consciente, estás como muerto. Ok. Cuando Dios ordena, sean santos como yo soy santo, ¿tienes la capacidad de hacerlo? No, no la tienes. Entonces, si Dios ordena que no peques más, y Dios ordena eso, sean santos como yo soy santo, ¿lo está ordenando porque tú eres el mejor y mayor de los guerreros? ¿O te está ordenando algo que no puedes hacer? Este punto es fundamental. Esta herencia que tenemos de Adán, que no son terrenos ni dinero, esta herencia maldita de corrupción, ¿qué tanto te afectó? ¿Ciertas áreas están afectadas y otras áreas están limpias? ¿O fuiste totalmente afectado? En tu cuerpo, ¿puedes experimentar el mal? Enfermedades, dolor, malestar, sí. En la mente, sí, malos pensamientos, deseos de venganza, malos deseos. No hay una sola área en el ser humano que no haya sido afectada por la caída de Adán. Esto es importante porque cuando afirma alguien que nadie es perfecto, están diciendo que somos buenos, pero necesitamos herramientas. Y la Biblia enseña lo opuesto. El problema eres tú. Tu naturaleza es el problema. Haces las cosas malas porque eso es lo que eres. Pero otros dicen, no, lo que necesitamos es más educación, más ayuda del gobierno, más recursos económicos, más capacitación, apoyo psicológico, más valores, y con eso vamos a vivir bien. ¿Pero qué dice la Escritura? Que no hay bueno ni uno. Esta idea de que el ser humano tiene la base buena y nada más hay que agregarle cosas buenas y quitarle las malas se llama humanismo. El humanismo considera que el hombre está en posesión de capacidades intelectuales potencialmente ilimitadas. El individuo, correctamente instruido, permanece libre y plenamente responsable de sus actos en la creencia de su capacidad de elección. Se llama humanista a todo pensamiento que pone en el primer plano de sus preocupaciones el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. Es decir, tú naciste bueno y alguien te hizo malo. Vas al psicólogo y ¿qué te dicen? Tú eres así por lo que te hicieron antes. ¿Verdad? Tienes ese problema de ansiedad por eso que te pasó. Estás así porque tu mamá no te quiso dar pecho. ¿Te has dado cuenta? Que el problema no eres tú, sino algo que te hicieron. Algo que te dijeron.
¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga problemas? Nadie diga cosas feas. Nadie diga cosas feas. Y te vas a reír, pero en Estados Unidos había zonas que se llamaban de un discurso sano. Y en esa zona tú no podías decir nada que no le gustara a alguien más. Y si decías algo que a alguien no le gustaba, te sacaban de ahí. ¿Para qué? Para que tengamos personas sanas, buenas, que hacen buenas cosas, libres de toda influencia externa. ¿Se entiende? Y luego los cristianos dicen, saca al campeón que está en ti. Dicen, no, yo no los he escuchado así. Bueno, no, saca al David que está en ti. ¿Qué hizo David contra Goliat? Pues David se armó de valor, confió en el Señor, yo sé que el Señor me va a apoyar y voy a acabar con Goliat. Conclusión de ese mensaje, saca al David que hay en ti. Ve y vence a tu Goliat. ¿Verdad? Levántate y toma lo que es tuyo. Lo único que necesitas para que tus proyectos funcionen es confiar en Dios. Es la misma teología, tú tienes ya lo que se necesita, nada más te faltan estos pasitos, te faltan estas herramientas, te falta esta revelación y vas a alcanzarlo. Sigue siendo la idea de Dios, dime lo que quieres y yo me encargaré de hacerlo. Vamos a la escritura, Génesis 6:5, Reina Valera 60. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la Biblia acerca del ser humano? Los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. El ser humano de continuo está buscando el mal. Y dice alguien, pero yo no estoy buscando el mal. Yo busco el bien para ti. ¿Verdad? Para ti. Dices, no para mí, para mi familia, porque te hace sentir bien a ti. Para ayudar a los pobres, sí, porque te hace sentir bien a ti ayudar a los pobres. Todo está basado en ti. Lo que no te gusta a ti no lo vas a hacer, pero lo que sí te gusta, lo vas a hacer. El problema es que pensar en mí hace que no haga lo que debería de hacer con los demás. Por eso la Biblia dice que dejes de pensar en ti y pienses en los demás. Niégate a ti mismo. Es lo que dice la Escritura. Entonces, fíjate cómo describe al hombre antes de la regeneración. Sus pensamientos siempre tienden hacia el mal. 2, 1 Corintios 2:14, Reina Valera 60. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, tu capacidad de entendimiento está corrupta. Todo lo que es de Dios es bueno, ¿verdad? Por lo tanto, las cosas del Espíritu son buenas. Cuando el hombre no puede entender lo que viene del Espíritu, le cuesta entender el bien. Le cuesta entender lo que Dios quiere. Su capacidad de entendimiento no está bien. Gálatas 5:17, Reina Valera 60. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne, estos impulsos naturales de nuestro cuerpo, dice, son opuestos a lo que Dios quiere, a lo que el Espíritu Santo quiere. Y lo que el Espíritu Santo quiere es opuesto a lo que tu cuerpo quiere, tu carne. Entonces el hombre natural, sus deseos naturales, son opuestos a Dios. Siguiente, 2 Timoteo 2, 25 al 26. Dice, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Todo hombre, mujer no regenerado está sumiso a la voluntad de Satanás. Ahora dicen algunos, pero yo no soy satánico. No necesitas ser satánico. Mira, ¿qué es lo que Satanás quiere? Lo opuesto a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que la Biblia dice que tu carne quiere? Lo opuesto a lo que Dios quiere. Entonces, tu carne y Satanás están de acuerdo.
Están en el mismo equipo. ¿Qué crees que te va a decir Satanás cuando aprendes a hacer lo malo? Te va a decir, dale campeón, tú puedes, tienes todo mi apoyo, yo te ayudo. Y tú dices, pues sí, o sea, yo no estoy haciendo nada malo. El aguafiestas es el que te dice, eso está mal. Ah, ya vas a empezar. ¿Cómo que está mal? Está mal, la Biblia dice, pero no estoy haciendo nada malo. Es más, muchos lo hacen. Y empiezas a justificarte. Satanás quiere que hagas lo que tú quieras. Si te hace feliz, hazlo, te va a decir. ¿Eso te hace feliz? Hazlo. No batalles. Por eso muchos dicen que prefieren estar en el infierno que en el cielo. Porque dicen, en el infierno va a haber cerveza, va a haber drogas, mujeres, fiesta, ahí va a ser todo lo malo. ¡Qué felicidad! Y en el cielo, todo aburrido. Por eso, que tú estés sumiso a la voluntad de Satanás es lo mismo a decir que tú haces lo que tú quieres, lo que a ti te parece mejor. Porque Satanás te dice, ándale campeón, saca ese campeón que hay en ti. Tienes derecho a ser feliz. ¿Me explico? No tienes que decir, yo no voy a cultos satánicos. No, a culto satánico. Simplemente haces lo que te parece mejor, entonces estás sumiso a la voluntad de Satanás. Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Estás sumiso a la voluntad de Satanás porque está de acuerdo contigo y eres esclavo del pecado porque no puedes dejar de pecar? Juan 3:19-20, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Otra característica más del hombre antes de nacer de nuevo, aborrece la luz. No busca que las cosas se hagan transparentes, no busca que las cosas se hagan con justicia, busca que se haga lo que él quiere hacer. Y Jesús dice, la luz se les ofrece y no la quieren, porque prefieren las tinieblas. Así está descrito, aborrece la luz. Juan 6:65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Otra característica, nadie puede acercarse a Dios a menos que Dios se lo conceda. Entonces, después de todos estos pasajes, hay más y los veremos más adelante, pero ahorita me parece más que suficiente. Todo lo que está describiendo de cada persona antes del nuevo nacimiento, ¿lo describe como una buena persona? ¿Lo describe como que nomás hay que apoyarlos? ¿Talento hay, lo que falta es apoyo? No, no. Si alguien aún considera que tiene la capacidad de obedecer a Dios, vamos a este pasaje. Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese debe ser un pasaje que todos deben tener claridad, que no lo puedes cumplir ni un instante. Y ese es el problema, no puedes. Quieres, pero no puedes. Y el mundo, ni siquiera quiere. Ni siquiera quiere. ¿Nunca te ha pasado que hablas del Evangelio a alguien y te dice, sí, sí le entiendo, tiene sentido, pero no quiero? ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me pasa muchas veces. Le explico el Evangelio, le explico los conceptos, qué es lo que él tiene que hacer y dice, sí, sí entiendo. ¿Y tiene sentido? Tiene sentido. ¿Y? No quiero. ¿Por qué no quieres? No estoy preparado. ¿Preparado para qué? No estoy preparado. ¿Qué preparación le falta? Y empiezas a repasar los mandamientos. A ver, ¿te preocupa que ya no vas a robar? No. ¿Te preocupa que ya no vas a asesinar? No, con eso no tengo problema. Empiezas a avanzar y te das cuenta que hay cosas que no quieren dejar de hacer. Algunos dicen, ¿eso implica entonces que ya no puedo vivir con mi novia? Sí implica eso.
No estoy preparado. ¿Eso implica que ya no puedo ir a estas fiestas y hacer esto y esto y esto? Sí, ya no deberías hacer esas cosas. No estoy preparado. ¿Cómo que no estás preparado? No, sí estás preparado. No quieres dejar de hacer eso que estás haciendo. Eso es lo que Jesús dice. La luz viene a los hombres, pero aman más las tinieblas. No pueden librarse de eso, aman más las tinieblas. Por eso decimos, teológicamente, que el ser humano es depravado totalmente. Toda área en el ser humano fue corrompida por medio de la decisión de Adán. Mateo 15, 17 al 19 dice, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Palabras de Jesús. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Según Jesús, ¿dónde está el problema? ¿Afuera de nosotros o en nosotros? En nosotros. Entonces, ¿qué pasa si le damos más educación? Se hace un demonio más listo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si le damos más dinero? Se hace un demonio más poderoso. El dinero no va a arreglar el problema porque el problema no está fuera de la persona. No es lo que te hicieron, es lo que eres, lo que hay en ti. Son palabras de Jesús, del corazón, de ese ser interior, del intelecto, de ti. De ahí salen los malos pensamientos, los robos, la inmoralidad sexual, los homicidios, los adulterios, los falsos testimonios, las calumnias. No es de afuera, es de adentro de donde sale. ¿Se entiende? El problema no está fuera de nosotros, el problema somos nosotros. No soy pecador porque peco, peco porque soy pecador. No tengo la capacidad de hacer lo que Dios manda. Necesito que Él, además de decirme qué manda, me dé la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque de mí sale lo malo. ¿Cómo voy a ser bueno si de mí nace lo malo? No puedo ser bueno, Señor. El problema soy yo. Ahora veamos qué dice la Biblia acerca de Dios. ¿Ya entendimos cómo es descrito el hombre en la Biblia? ¿Qué dice el mundo y qué dice la Biblia? Son visiones opuestas. Por eso es triste que haya cristianos que su perspectiva se parece a la del mundo. No puede ser, la Biblia es muy clara. El problema eres tú, el problema soy yo. Y el problema con eso es que dice Salmo 7:11, Reina Valera 60, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es la ira? Decimos, es un atributo de Dios. La Biblia dice que nos podemos airar, pero que no pequemos. La ira es aquello que se produce ante la injusticia. Todos debemos experimentar ira ante la injusticia, todos. Si no la experimentas, algo está muy mal en ti. Un ejemplo de ira, tú ves que caminando por la calle hay un viejecito pidiendo ayuda, llega una persona y lo empieza a patear sin razón. ¿Qué deberías sentir? Ni modo, ¿y te vas? ¿Algo debe haber hecho ese viejo? ¿Cuál debe ser la consecuencia de ver la injusticia? Ese enojo ante la injusticia. ¿Cómo puede ser que estén haciendo eso? Y te enoja. Y dice, no te enojes, hermano. ¿Cómo que no me enoje? Es lo que se llama ira. Y Dios está airado contra el impío. ¿Quién es el impío? El que hace lo opuesto a la piedad. Hacer lo que Dios quiere de la manera que Dios quiere, esa es una vida piadosa.
El impío es el que hace lo opuesto, el que hace injusticia. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Se entiende? Dios está molesto. Ahora, si nadie es bueno y todos hacemos lo malo, ¿con quién está airado Dios? Con todo el género humano. Pero la gente dice, yo sé que tú me amas, Dios. Yo sé que tú siempre quieres ayudarme. ¿De dónde sacaste esa idea? Ni Santa Claus hace eso. Santa Claus te pone en la lista de niños malos y ya valiste. Pero Dios, a pesar del mugrero que haces, estás convencido que te quiere ayudar. ¿Sabes de dónde viene esa idea? Del diablo. Para que le sigas así como andas. Que al cabo Dios te ayuda. Salmos 11:5, Reina Valera 60. Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aborrece, en hebreo, odiar, detestar, no amado. Y aquí se sorprenden muchos. ¿Cómo que Dios no ama a ellos? Si Dios es amor. Por eso la información bíblica es fundamental. ¿Cuántos tipos de amor hay en la Biblia? Ágape y filos. Ágape es por decisión. Filos es por complacencia. Es imposible que Dios se complazca en el malvado. Pero la Biblia afirma, Dios es bueno para con todos y hace que el sol salga para buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Hay un amor universal que es el amor de benevolencia, que describe cómo Dios está dispuesto a ayudar a todos y mantiene el universo funcionando. Y aunque seas un satánico de lo peor, puedes tener una esposa fiel y puedes tener niños bien portados, porque Dios es bueno. Pero es imposible que si es bueno, se deleite con el que hace el mal. ¿Se entiende? Salmos 5, 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Fíjate bien, ¿cómo se describe a Jesús en el libro de Apocalipsis cuando regresa junto con todos sus santos? ¿Qué hace con los moradores de la tierra y los que se oponían a él? Los mata a todos. Jesús. Fíjate la enorme mentira del diablo en las personas. Que algún día, algún bárbaro que llegue a estar vivo en ese tiempo va a ver que viene Jesús y va a decir, Diosito, yo sé que tú eres bueno. Yo sé que hice mucho mal, pero tú me vas a perdonar. Mi mamacita santa oraba por mí todos los días. Siempre di limosnas y ayudé a varias viejitas. ¿Y qué va a hacer Jesús con ese individuo? Lo va a matar. ¿Por qué? Porque Él es justo y la muerte es la consecuencia del pecado. ¿Se entiende? Ese es el problema de la humanidad. Proverbios 12:22, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. La justicia de Dios y la ira de Dios siempre van juntas, ¿verdad? Son inseparables. Hay injusticia, la ira de Dios lo mueve a hacer justicia. Entonces, si Dios siempre es justo y siempre hace justicia, ¿qué hará con todos estos hombres naturales que son malos, que el problema es que de ellos brota el mal que hacen y no hacen lo bueno? Los va a aniquilar. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esta muerte no es la muerte física, es la muerte segunda, la separación definitiva de los atributos divinos. Por eso hay que entender, cuando el Evangelio habla de salvación, pregunta para todos, cuando Dios dice que te va a salvar, ¿de quién te va a salvar? Dicen, del diablo mugroso. No, Dios no te va a salvar del diablo. Algunos dicen, sí, porque el diablo va a castigar a todos los que se portaron mal.
Ahora resulta que el diablo es bueno y justo. Fíjate bien, si el diablo castiga a los que se portaron mal, el diablo está haciendo el bien, ¿verdad? Y estaría de acuerdo con Dios. Estaría en el equipo de Dios. Lo cual no puede ser cierto porque Satanás se opone a todo lo que es de Dios. Entonces, no, el diablo no te va a castigar. Sí, el diablo me va a estar así con los trinchetes, me enseñaron. No, eso haría buena gente al diablo. ¿De quién necesitamos ser salvados? No del diablo. ¿De quién? De Dios. Necesitamos ser salvados de lo que Dios va a hacer con el hombre malvado. El Evangelio es Dios diciéndote, te voy a salvar de lo que yo voy a hacer. ¿Se entiende? Del diluvio. ¿Quién mandó el diluvio? Dios. ¿Noé se salvó de quién? De la ira de Dios sobre la humanidad, dándole la instrucción de construir un arca. El ser humano necesitamos salvación. ¿De qué? Del día de la ira. Porque Dios va a descargar su ira sobre todos los malvados. Dios nos da el camino para librarnos de Él mismo. ¿Se entiende? La justicia de Dios debe ser satisfecha. Debes de pagar. Y ahí está la buena noticia. Hay uno que pagó la deuda. Y lo que ese uno ordena, porque no te lo pide, lo ordena. Dice la Biblia literalmente, Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Tú no te arrepientes, estás desobedeciendo, eres enemigo de Dios. El hombre natural es por naturaleza enemigo de Dios. Así lo describe la Biblia. Sus pensamientos siempre tienden hacia el mal. Su entendimiento es corrupto, no puede entender lo que es de Dios. Sus deseos naturales son opuestos a Dios. Es esclavo del pecado, está sumiso a la voluntad del diablo, aborrece la luz, es esclavo del pecado y no puede ir a Dios a menos que se le permita. Por lo tanto, todos los hombres están condenados. ¿Cómo es que hay gente buena? ¿Dónde está la gente buena a la que le pasan cosas malas, según la Biblia? ¿Dónde está la gente buena para patrocinarle cursos, darle ayudas? ¿Dónde está la gente buena para darle eso? No hay ni uno. Por eso es necesario un Salvador. Hechos 2, 37 y 38. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí está el punto. ¿Cómo puedo arrepentirme si el problema soy yo? ¿Puedo dejar de hacer el mal o no puedo dejar de hacer el mal? No puedes, eres esclavo del pecado. Estás sumiso a la voluntad de Satanás. ¿Qué significa arrepentirme? Cambiar mi forma de pensar y no hacer lo que hacía. Y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Tienes la capacidad de arrepentirte? No. Me está pidiendo algo que es imposible para mí. Juan 3, 3 al 8, te aseguro, que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces,
Si Dios no obra en la vida del ser humano, ¿qué clase de persona es? Ya lo leímos. Eso es lo que la Biblia dice acerca del ser humano. No lo que tú piensas de ti, no lo que los demás dicen que vivieron o experimentaron. Esto es lo que la Biblia dice. Por eso, la pregunta no es ¿por qué Dios va a condenar a las personas? Como muchas veces el mundo dice, ¿y por qué nos va a condenar? Aquí está toda la evidencia de por qué te mereces la condenación. Lo asombroso es cómo alguien se puede salvar. ¿Cómo alguien puede ser salvo si todos merecemos la condenación? Ese es el punto del nuevo nacimiento. Necesitas ser regenerado. Tú no te puedes autorregenerar. Es una obra de Dios en el ser humano. Y hasta aquí nos quedamos el día de hoy. El punto es que entiendas cómo nos describe la Biblia, porque se nos olvida, ¿verdad? Ven los de afuera, hay unos cristianos, son todos bien hipócritas. Bien hipócritas, que son bien mentirosos. Ok. ¿Por qué? ¿Porque estamos aquí? Por eso la respuesta siempre es, sí, aquí vemos muchos hipócritas. Y siempre hay espacio para uno más, acompáñanos. Porque también todos tenemos el mismo problema, todos. Y en el nuevo nacimiento no tenemos la solución definitiva. Por eso falta la santificación final. Pero empezamos un proceso que es detectable, que es medible con lo que dice la Escritura. Y tú puedes saber si eres cristiano o no, si naciste de nuevo o no. Pero eso lo estudiaremos si Dios lo permite, no la próxima porque no va a haber reunión, sino hasta la otra. Entonces, hasta aquí nos quedamos con este tema. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Reflexionemos juntos, hermanos. Se nos olvida que el problema somos nosotros, ¿verdad? Fíjate bien, más adelante lo haremos con más detalle, pero quisiera que empezaras a reflexionar. Hay pecados que no puedes dejar de cometer. Hay áreas débiles que no podemos dejar con facilidad. Hay veces que tropezamos una y otra en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y el cristiano se olvida de lo que acabamos de estudiar. Y dice, Dios, ahora sí te prometo que ya no lo voy a hacer. Te prometo que ya le voy a echar todas las ganas. Ahora sí te juro que no voy a volver a hacerlo. Estás hablando puras necedades. Porque no tienes la capacidad para dejar de pecar. Tu oración nunca va a ser, ahora sí le voy a echar ganas. Ahora sí voy a dejar esta área porque me lo voy a proponer. No, no puedes, no tienes la capacidad. Es algo que Dios tiene que hacer en ti. ¿Me explico? Muchos de nosotros cometemos ese error una y otra vez. Pensamos que lo que se requiere es el esfuerzo en nosotros mismos. Y la Biblia es muy clara que no depende de ti. Pero sí podemos acudir a Él para decirle, Señor, esto que me has mandado, dame la capacidad de obedecerlo. Y es Dios quien concede arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener muy claro siempre, en todo momento, quiénes somos partiendo de tu palabra. Ayúdame a recordar siempre que el problema soy yo. El problema no está fuera de mí. El problema no son los que me rodean. El problema no es lo que me dijeron. No es lo que otros hablan de mí. Las cosas que dicen de mí. Las cosas que me hicieron hacer. El problema soy yo, Señor. Y muchas veces lo olvido. Que debo estar en guerra conmigo mismo. Pero que no tengo la capacidad de dejar de pecar. No está en mis manos el apartarme del pecado, Señor. Eres tú quien puede hacer la obra en mí. Tú nos regeneraste, Señor, y empezaste progresivamente a cambiarnos. Y a veces nos desesperamos y queremos cambiar más rápido. Y no podemos, Señor. Y como no podemos, pensamos que somos cristianos de menor calidad, que quizás
no calificamos como hijos tuyos porque olvidamos que nunca hemos tenido la capacidad de solucionar nuestro propio problema de la maldad que habita en nosotros. De este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo, que cuando quiero hacer el bien, me doy cuenta que me acompaña el mal, y cuando no quiero hacer el mal, termino haciéndolo. Reconocemos, como decía Pablo, somos unos miserables con este cuerpo de muerte. Por eso te rogamos, Señor, que nos permitas entender, conforme vamos a estudiar más adelante, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, puedo decir soy fuerte en Cristo Jesús. Porque en mi debilidad tú te glorificas, Señor. Ayúdame a entender que en mis debilidades, que mis defectos, mis errores, mis faltas, cuando no hago lo que debería de hacer, aunque sé que debería hacerlo, Señor, todas esas faltas reflejan la naturaleza pecaminosa que hay en mi cuerpo. Gracias porque me permites estar consciente de eso. Gracias porque no me dejas despegar los pies del suelo, pensando en que soy perfecto, que soy mejor que los demás, porque el pecado que mora en mí me sirve de recordatorio constante, como decía el apóstol Pablo. Nos cachetea para que no nos sintamos superiores a los demás. Ayúdanos a ser coherentes con lo que estamos entendiendo, Señor, para no ver a otros hermanos en Cristo como inferiores y tampoco ver a los que no te conocen como inferiores. Todos somos igualmente corruptos en nuestra naturaleza, corruptos en nuestros deseos y nuestras voluntades. La diferencia es que tú, Señor, nos has salvado y que tú, por gracia, nos has cambiado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Solamente por tu soberana voluntad, Señor, sin que yo haya hecho algo para merecerlo, porque nada en mí merece que tú me hayas salvado. Nada en mí merece que tú me ayudes, que tú me bendigas. Todo lo que haces es por gracia, Señor. Todas las cosas buenas que me das, ninguna de ellas la merezco. Y cuando me disciplinas, cuando dejas que experimente las consecuencias de mis errores, esas sí son mías, Señor. Las consecuencias son de mi pecado. La disciplina que tú me das es por mi pecado. Y ayúdame a no olvidarlo, Señor. A nunca victimizarme. Nunca pensar que yo soy una víctima de mis propias consecuencias. Ayúdame a tomar la responsabilidad de asumir el cargo, el hecho de que Satanás me señale, el hecho de que a veces las cosas no funcionan, se debe a mí, Señor, a la maldad que brota de mí. Por eso te rogamos que nos ayudes a comprender cuál es la condición humana para que podamos ver con mucha más claridad la gloria de tu evangelio, la gloria de tu salvación, la gloria de que ahora somos llamados hijos de Dios, Señor. Queremos valorar la salvación que nos has dado, conociendo profundamente la naturaleza que tenemos. Ayúdanos a entenderlo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, sí hay. Bien. 15 minutos para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Bien, primera pregunta dice, conclusión, entonces es imposible saber cuándo nacemos de nuevo, ¿solo Dios? ¿O nos podemos basar porque dejamos de hacer lo que hacíamos antes o por alguna experiencia mala que nos hace acercar a Dios? Mira, como no hemos estudiado el nuevo nacimiento, no tienes la información para responder esta pregunta, ¿verdad? Y si yo respondo esta pregunta, ya me estoy adelantando a lo que vamos a ver. Sí hay forma de saber. Jesús dijo muy claramente, al árbol lo conoces por sus frutos. Jesús dijo, no me crean por lo que digo, créanme por lo que hago. ¿Me explico? Entonces, sí, hay un criterio bíblico y hay una responsabilidad dada a la iglesia para determinar si alguien es cristiano o no es cristiano. Por eso tenemos todo este proceso de disciplina que termina en excomunicación. Una persona excomunicada es aquella que no tiene evidencia de ser salvo, de ser regenerado. Cuando hay pecados tan graves, dice el apóstol Pablo, que ni siquiera entre los que no son cristianos se permite, la excomunicación es inmediata, porque no hay forma de
comprender cómo es que si nació de nuevo haga semejante cosa. La evidencia cuando alguien es excomunicado, la evidencia de que alguien es de Dios a pesar de que fue excomunicado, es el arrepentimiento. Por eso está la historia del hijo pródigo. Pero sí podemos saberlo. Primero lo puedes evaluar en ti mismo. Y segundo, usando los criterios bíblicos para determinar si alguien debiese ser excomunicado o no y las condiciones, porque la excomunicación es el equivalente a decir, no encontramos evidencia en que indique que tú eres salvo. Siguiente, dice Alex, ¿por qué Jesús le pide a la prostituta en Juan 8:11 que no peque más? ¿Le pide algo que no va a poder cumplir? Exacto. De hecho, le pide a todos los hombres que se arrepientan. Y no podemos arrepentirnos. ¿Cómo podemos comprender esto? Más adelante trataré de dar más ejemplos, pero es lo mismo. Si te dice, oye, Dios te manda que vayas al cine y no puedes entrar sin boleto, pero Dios te mandó que vayas al cine, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienes que hacer? Conseguir el boleto. Y si Dios es el que da los boletos y te ordena que vayas al cine y no te ha dado el boleto, ¿cómo lo resuelves? Pues le digo a Dios, así como ya me ordenaste, dame la capacidad de cumplirlo. Y si Dios es el dueño de todos los boletos y nadie puede entrar al cine sin boleto y le manda a alguien que vaya al cine, ¿qué tiene que pedir esa persona? Señor, quiero ir al cine, así que dame el boleto para ir al cine. Eso es. Cuando dice, vete y no peques más, ¿qué es lo que tiene que hacer esta mujer? ¿No pecar y ya? No puede. Es imposible dejar de pecar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tener que acudir a Dios y decirle, Señor, cámbiame. Ya no quiero pecar en esto. El mandato de no peques más no significa que tú tienes la capacidad. Es lo que tienes que cumplir y te vas a acercar al medio para poder hacerlo. Por eso la oración, la única oración bíblicamente correcta es, Señor, muéstrame lo que quieres y dame la capacidad para hacerlo. ¿Me explico? Dice Lima, Perú, ¿cómo saber si soy de Cristo si mis acciones en ocasiones me hacen dudar? Bueno, aún no llegamos allá. El hecho de que tú hayas nacido de nuevo no significa que ya no pecas. Y eso es fácilmente verificable, ¿verdad? Nadie de los que dicen haber nacido de nuevo deja de pecar, porque no hemos llegado a la santificación final. Cuando llegue la santificación final y los que resuciten tengan un cuerpo glorificado y los que estén vivos sean transformados, entonces nunca más vas a pecar. Pero ahora, si tú tienes santidad, la evidencia de esa santidad, y me adelanto un poco, es que luchas con tu pecado. No que ya no pecas, porque es imposible que dejes de pecar con este cuerpo, pero la lucha con tu pecado es la evidencia. Entonces, ¿cómo puedes saber si eres de Cristo o no? Por la lucha que hay en ti. Y no hemos estudiado ese tema todavía, ¿verdad? Estamos hablando del nuevo nacimiento, aún no llegamos a la santidad. En la santidad abordaremos todo este tema con más profundidad para entender qué es lo que identifica a alguien santo y te lo apliques a ti mismo primero, ¿verdad? No estés pensando en quién identificas que no es santo, ¿verdad? Yo conozco tal hermanito que se me hace que él no es. No, primero tú, ¿ok? Y es todo, ¿verdad? ¿Son esos tres nada más? ¿Correcto? Bien. No se ve que nadie esté escribiendo, entonces terminamos con la sesión de preguntas. Bien, antes de despedir la sesión en línea, les recordamos que el próximo domingo no vamos a estar aquí. El próximo domingo es un día de campamento con la iglesia. Todos vamos a ir allá a un lugar donde vamos a estar pasando el Día del Señor allá desde muy temprano hasta no tan tarde, porque el día siguiente es lunes y tenemos que ser buenos administradores, ¿verdad? Pero no vayan a ser el oso de venir, no va a haber nadie. Y ni siquiera va a haber alguien para decirle que no hay nadie, ¿verdad? Tú vas a estar tocando y nadie te va a hacer caso porque nadie va a estar aquí. Todos vamos a estar allá. Entonces, no hay transmisión la próxima semana porque vamos a estar todos ocupados allá. Y retomamos actividades de esta semana a la que viene y entonces empezamos a ver la segunda parte de este tema. ¿Hay algún otro aviso en línea? ¿No? Bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos de nuevo en 2 semanas.